¡Vámonos ya! Espera, esto no es un modelo, sino una rana que genere por inteligencia artificial. El ejemplo que acabas de ver no está hecho con ninguno de estos modelos de pago. Es otra que no solo hace lo mismo gratis, sino que tiene una serie de funcionalidades nunca vistas en otras IAs. China sigue pisando el acelerador para terminar como líder de la inteligencia artificial. Cada semana mejoran sus modelos y funciones, pero hay 3 plataformas que destacaron especialmente. Estas ahora te permiten hacer cosas como crear vídeos a partir de música, generar vídeos con múltiples personajes, usar el mejor modelo open source para crear cualquier aplicación funcional o incluso crear contenido sin ninguna restricción. Lo mejor es que todo lo estaremos viendo con casos de uso prácticos que podrás hacer hoy mismo. Y además, con IAs que vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por los vídeos. Qwen, la IA de Alibaba, acaba de lanzar lo nunca visto. Ya no solo por lanzar modelos de código abierto a la altura de las de pago, sino porque empiezan a ser pioneros en funciones de inteligencia artificial. Para comprobar esto, saltemos a Wan, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Desde aquí tenemos muchas novedades en cuanto a modelos y funcionalidades, y empezando por todo el apartado de imágenes, si nosotros clicamos en esta barra aquí abajo, aparte de poder ver un montón de funciones de vídeo que estaremos viendo ahora, también podemos hacer ediciones basadas en imágenes. Simplemente clicando aquí, nosotros ahora podríamos subir cualquier imagen, como por ejemplo esta que le voy a subir aquí de la miniatura de mi último vídeo, y ya teniéndola por aquí subida, nosotros le vamos a poder pedir cualquier otro cambio a la imagen e incluso subir hasta 5 imágenes distintas. Además de esto, más allá de editarlo a partir de esta interfaz, también tenemos una nueva funcionalidad llamada Chat Edit, desde el cual cuando la clicamos, cuando yo suba la misma imagen voy a tener una interfaz dedicada a la edición de imágenes. Aquí yo, por ejemplo, le podría decir que cambie la palabra gratis por oro. Ten en cuenta que antes de enviar verás que aquí nos va a gastar una serie de créditos, pero si nosotros clicamos siempre en el apartado de ajustes, vamos a poder quitar el apartado de generar con créditos para que este se quede en 0. Es decir, tendremos generaciones ilimitadas. Así que ya con esto voy a clicar en enviar para que poco más tarde me pueda encontrar con un resultado como este de aquí, donde podemos ver esto es oro. Y si esto lo comparamos con la imagen original, pues podemos ver que está perfectamente integrado y un cambio que realmente está muy bien hecho. Hasta aquí podríamos decir que esta funcionalidad ya la habíamos visto, aunque de forma limitada, en herramientas como Nano Banana Pro o GPT 1.5. Pero con Qwen, aparte de ser ilimitada, también tenemos nuevas funcionalidades, como es un nuevo modelo de Qwen Image Layered que nos permite poder convertir una imagen normal en diferentes capas como si fuera Photoshop. Esto es algo que podemos utilizar a través de sus APIs, así que luego estaremos viendo un caso de uso donde crearé una aplicación similar a Photoshop basándonos en esta tecnología. Vamos a pasar al caso de uso número 2, y es que ahora con los nuevos modelos de Qwen como el Wan 2.6 también vamos a poder reconvertir cualquier audio o música que tengamos en un vídeo generado por inteligencia artificial. Para hacer esto tendríamos que volver a la plataforma y desde aquí fíjate que manteniendo la opción de vídeo tenemos también un apartado llamado audio. Así que para ello yo voy a clicar en esta opción y ahora voy a subir un audio musical que tengo justamente preparado por aquí. Así que lo abro y una vez lo tengamos subido, por cierto el límite del audio tiene que ser un máximo de 30 segundos, pues con eso nos van a volver a pedir que recortemos unos 15 segundos, que es la duración máxima que podemos hacer por cada uno de los clips. Así que yo aquí voy a seleccionar esta primera parte, le doy a confirmar y todo lo que tendría que hacer ahora sería escribir en el apartado de prompt qué quiero que aparezca con este audio musical. En mi caso, un videoclip en donde aparezca una pareja cantando, en donde primero cante la mujer y luego el hombre. Aquí también lo podríamos combinar con imágenes, yo sin embargo lo voy a dejar así. Y otra de las cosas que podemos hacer sería tener una resolución de hasta 1080, es decir, Full HD. También podríamos modificar los ratios de aspecto, la duración máxima, que en este caso le voy a dejar los 15 segundos. Y luego, si queremos que vaya más rápido, podríamos gastar nuestros créditos. En mi caso yo lo voy a dejar sin seleccionar. Y por último también tenemos un modo de inspiración para mejorar nuestro prompt. Con todo esto yo voy a clicar en enviar para que después de unos minutos más tarde nos encontremos con un resultado como este. ¿Y qué te ha parecido este primer ejemplo? La verdad es que lo he hecho genial. Ahora eso sí, tenemos que especificar muy bien en el prompt qué queremos que aparezca en el vídeo. Yo, por ejemplo, también he vuelto a intentar hacer el mismo resultado, pero sin especificar quién quiero que salga cantando primero, y el resultado fue este de aquí.
Como puedes ver, no está tampoco nada mal, pero no ha sabido especificar de quién es la voz en cada personaje. Aquí lo bueno es que no estamos frente a un avatar que simplemente mueva la boca, sino que realmente va a mover todo el entorno acorde a lo que esté sonando, pudiéndonos encontrar ejemplos como este. Lo cierto es que con esto vamos a poder crear vídeos avanzados de una forma muy sencilla, aunque algo similar pasa con las aplicaciones. Por ello te quiero presentar a Clerk, una plataforma para la gestión completa de usuarios que ofrece una autentificación integral. Aquí lo tendrás todo fácilmente, desde la monitorización de las sesiones, integración de estas, gestión de contraseñas seguras, detección de bots y un gran sistema de seguridad avanzado. Y es que con esto y un par de clics vas a tener una aplicación totalmente funcional, lista para poder usar de forma real. Y ojo, porque también podrás gestionar por completo las organizaciones de tu aplicación de una forma unificada e incluso podrás añadir todo un sistema de pagos por suscripción en tu propia aplicación. Ten en cuenta que con su versión gratuita podremos tener hasta 10.000 usuarios activos. Estos son de forma mensual y sin tener que poner nuestra tarjeta de crédito. Y gracias a que Clerk son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al tercer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo ahora vamos a poder hacer uso de multipersonajes, es decir, poder seleccionar diferentes personajes a la vez para que aparezcan en nuestro vídeo. Volviendo a la plataforma de One, fíjate que tenemos aquí arriba un apartado de diferentes personajes que vamos a poder seleccionar y esto lo más interesante es que también lo vamos a poder combinar. Mira, por ejemplo, si yo desde aquí clico el personaje de Santa Claus y luego selecciono otra como este samurái, pues realmente voy a poder seleccionar los dos. Así que ahora si yo en el apartado Prompt le digo que el personaje de Santa Futurista está pilotando una nave espacial junto a este samurái en una misión, si yo clico en enviar, pues podremos encontrarnos con este resultado de aquí. Estamos llegando a la nave. Prepárate. No sabemos sus intenciones. Ahora, lo que es realmente interesante es que nosotros vamos a poder entrenar a este modelo de One 2.6 con cualquier personaje, como por ejemplo con nosotros mismos. Para hacer esto, fíjate que volviendo a la plataforma, si nosotros clicamos en el apartado de añadir rol, nos va a decir que podemos crear nuestros propios personajes. Para hacer esto es tan fácil como clicar en empezar grabación y aquí, tal y como nos está mostrando esta animación, nos van a mostrar diferentes números y tendríamos que estar mirando a cámara mientras lo decimos, ya que el modelo no solamente va a tener en cuenta una imagen de referencia, sino que realmente va a ver cómo es la forma de nuestra cara en diferentes perspectivas e incluso cómo es nuestra voz para poder hacer una clonación lo más fiel a la realidad. Una vez te haya enviado la grabación, todo lo que tendrás que hacer sería poner tu nombre tal y como estás viendo por aquí y al guardarlo ya lo vas a poder utilizar. Yo eso es lo que ya hice desde otra cuenta y cuando salto aquí, fíjate que si yo clico en el apartado añadir rol ya me aparece a mí un personaje llamado Ale Javi que justamente lo hice poco antes de hacer esta grabación. Al yo seleccionarlo, pues ahora le puedo pedir cualquier cosa, como por ejemplo que Ale Javi salte de un avión. Así que para poder ver esto lo voy a enviar. Wow. This feeling is amazing. I did it. No está nada mal y bastante fiel a la realidad, pero nuevamente, como al principio del vídeo, fíjate que es muy importante que especifiquemos en el prompt qué queremos que pase. Por ejemplo aquí, yo repetí el resultado diciéndole que habla en español y me pude encontrar con este otro resultado. Vamos a hacerlo. O también, ¿por qué no combinarme con otros personajes como el Santa Futurista, viendo cómo podría ser una Navidad del futuro? Esto es increíble. Nunca había visto algo así. Sí, la IA está haciendo un gran trabajo. Los niños estarán felices. Vamos a saltar ahora con el quinto y último caso de uso en esta plataforma, ya que desde One tienes que tener en cuenta que pese a que sea totalmente gratuito, sin utilizar ningún crédito y tenemos un montón de funcionalidades, tiene un pero, y es que normalmente para hacer que pagues créditos se suele demorar mucho los resultados, aunque esto lo podemos solventar saltando a la plataforma de Qwen, siendo esta plataforma de aquí muy similar a la de ChatGPT, que como puedes ver nos dejan crear muchas cosas, ya no solamente vídeos creados por inteligencia artificial, sino también otros formatos como la imagen, audios, investigaciones profundas, aplicaciones y demás. Algo de lo que ya estuvimos hablando en todo detalle por este vídeo de aquí.
Pero también me parece muy interesante utilizar la funcionalidad vídeo desde aquí, ya que realmente si nosotros le ponemos cualquier prompt, como por ejemplo una rana de estilo realista conduciendo una moto vestido de motero, fíjate que aquí, aunque no tenga tantas opciones salvo el poder elegir el ratio de aspecto, si yo clico en enviar, prácticamente de forma instantánea se va a poner a procesar, es decir, no vamos a tener esa cola de espera tan larga que podemos encontrarnos en One. Los resultados en esta herramienta suelen demorar en torno a 2-3 minutos y para que puedas ver 3 ejemplos te los dejo por aquí. ¡Vámonos ya! Vamos a saltar ahora con la plataforma de ChatZ, una herramienta que tiene una ronda de financiación superior a 1.400 millones de dólares, con la que tiene empresas detrás como la de Alibaba. Esta está continuamente mejorando sus modelos y a día de hoy ha llegado a conseguir tener el mejor modelo con diferencia de código abierto, superando incluso a compañías como DeepSeek. El modelo en concreto es este de aquí llamado GLM 4.7. Si hacemos un poquito scroll hacia abajo vamos a poder ver diferentes gráficas, desde el cual vamos a poder ver cómo ha mejorado respecto a su anterior versión, la 4.6, pero sobre todo cómo mejora con creces todos los códigos abiertos, como por ejemplo el de DeepSeek. Pero lo más interesante es que también si lo comparamos con los modelos de pago, como los últimos de Gemini o los de ChatGPT, también están muy igualados a esto. Pero lo más interesante respecto a estos es que aquí estamos ante el modelo más potente de ChatZ que lo podremos utilizar sin ningún tipo de limitación. Para ponerlo a prueba vamos a saltar con el caso de uso número 6, en donde estaremos creando una réplica de Photoshop utilizando la API de Qwen. Para hacer esto posible me he venido a la plataforma de ChatZ, que como puedes ver es muy similar a la de Qwen, sobre todo porque más allá de tener una interfaz similar, tampoco tiene ningún plan de pago. Así que una vez nosotros estamos aquí dentro, le podríamos poner cualquier cosa, como por ejemplo en mi caso, este prompt, que por cierto también te lo voy a dejar abajo en la descripción en un documento, en donde básicamente le especifico que quiero hacer una versión simplificada de Photoshop donde pueda hacer uso de esa tecnología de Qwen que diferencia las capas de una imagen. Así que teniendo ya esto elegido, le voy a dar a enviar, perfecto, y un par de minutos más tarde ya tendríamos todo el HTML creado. Pero claro, pese a que aquí tengamos diferentes funcionalidades, lo más interesante es esa función que hace real poder dividir en capas cualquier imagen. Para hacer esto posible tendremos que conectarnos vía API a esta función de aquí. Para hacer esto realmente tiene diferentes caminos. Pero en mi caso, yo como ya tenía una cuenta en Replicate, que aquí de hecho como puedes ver ya tenemos el modelo de Image Layer, pues desde aquí voy a poder coger todo. Aquí simplemente tendría que copiar por un lado lo que sería la clave API, que la tengo desde aquí, y cuál sería el esquema en HTTP para que esto pueda funcionar. Aquí ten en cuenta que cada vez que vayas a utilizar alguna API, aquí vas a tener un pequeño coste por uso que vayas a hacer, aunque realmente cualquier aplicación como las próximas que estaremos viendo la puedes hacer sin utilizar APIs. Y sabiendo esto, fíjate como yo desde aquí ya le puse lo que sería mi API y por aquí ese esquema HTTP para que esto funcione. Una vez ya hecho todo, pues para poder verlo bien, voy a clicar en este botón para abrirlo en grande y desde aquí fíjate como yo si clico en importar imagen y ahora selecciono una de ejemplo como esta de aquí, al clicar en abrir yo realmente me puedo encontrar que tengo tan solo una capa que sería la imagen que he subido. Sin embargo, también tengo una opción en donde voy a poder dividir entre diferentes capas. Yo por ejemplo aquí acabo de seleccionar 5 y si clico en generar capas, pues poquito más tarde me estaría diciendo que estaría generando todas las imágenes como estás viendo por este apartado de aquí y en teoría ya tengo todo creado, teniendo por aquí 5 capas generadas y si yo selecciono por ejemplo esta cuarta y le doy a mover, pues fíjate que puedo modificar estas personas de aquí. Luego si clico en la capa número 3 y le doy a mover, pues puedo mover estos edificios. En la segunda capa tendría esta otra parte y en la capa número 1 pues podría ver esta imagen de fondo rojo. Luego también veo que se me ha quedado la imagen original, que esto si clico en el ojo la voy a poder quitar y fíjate cómo ahora vamos a poder hacer cambios a elementos concretos de una imagen, ya que realmente volviendo a mi Photoshop, fíjate que yo simplemente le he pedido esta funcionalidad básica de dividir por capas, aunque realmente también tenga otras funcionalidades como por ejemplo la de pintar como estás viendo por aquí y además esto está manteniendo que estoy dibujando sobre la capa 1, por eso las otras capas aparecen por encima de este dibujo, pero sobre esto yo podría seguir construyendo para que cuando seleccione una capa pues por inteligencia artificial pueda hacer modificaciones para que el resto de las capas permanezcan exactamente igual y pueda cambiar aspectos como el título, el color del fondo, algún elemento concreto o realmente cualquier cosa que necesite de una forma más profesional.
Vamos a saltar ahora al caso de uso número 7, en donde estaremos viendo cómo este modelo también puede tener en cuenta imágenes que nosotros le subamos para que pueda extraer la información y convertirlo en activos. Para hacer este caso de uso se me ocurrió venir a este cuaderno que tengo en Notebook LM, siendo este una guía y documentación de la tecnología de desarrollo. Vaya, realmente un cuaderno que te enseña las bases de programar. Y desde aquí en Notebook LM vamos a poder transformar la información en algo más visual, como por ejemplo un mapa mental como el que yo tengo por aquí, que de hecho si lo expando pues también voy a poder ver un montón de información, como puedes ver todo perfectamente conectado para poder entenderlo. Pero claro, es tanta la información que quizás este formato no es el más claro de ver. Y Notebook LM realmente tampoco puede hacer cualquier cosa a medida. Pero yo ahora lo que podría hacer sería clicar en este botón para descargar y ya teniéndolo en mi dispositivo, volviendo a un nuevo chat, yo podría clicar en el más, seleccionar ese mapa mental de Notebook LM con toda la información extendida y decirle que a partir de eso me cree un nodo interactivo en un solo HTML para que cuando yo clique sobre la información pues pueda ver todo de una forma más clara. Clico en enviar y poquito más tarde y al primer intento fíjate lo que tenemos por aquí. Ya que tenemos un montón de nodos que como puedes ver yo todo esto lo voy a poder mover a mi gusto, pero lo más interesante es que yo cuando clico en cualquier zona, como por ejemplo HTML5, pues automáticamente se me expande esta información con una definición clara, la información técnica, cuál es la popularidad de la industria sobre este término, en este caso un 100%, y de hecho si yo esto lo cierro y lo vuelvo a centrar, pues voy a poder clicar en otros apartados, como por ejemplo MongoDB, que ya me dice que esto tiene un poco menos de popularidad, pero de la misma forma me diría la definición e información. Y es que con esto realmente vamos a poder estar utilizando el modelo más potente de código abierto para poder transformar cualquier tipo de información que tengamos. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 8, donde estaremos viendo cómo podemos crear simuladores y aplicaciones con backend que sean 100% funcionales. Para hacer esto me he vuelto un nuevo chat. Y fíjate que tenemos una funcionalidad llamada Full Stack. Si yo le doy un clic, ahora con esto, más allá de poder crear aplicaciones visuales, como los dos últimos ejemplos que hemos visto, también vamos a poder crear un proyecto por completo para que podamos tener cosas como por ejemplo el histórico, inicios de sesión o cualquier cosa que necesitemos para hacerlo aún más profesional. Para poner esto a prueba, yo le voy a pegar todo este prompt extenso que también te voy a dejar abajo en la descripción, en donde básicamente le estoy pidiendo que me cree un simulador de iPhone virtual que pueda realmente utilizar. Le doy a enviar y después aproximadamente unos 15 minutos más tarde, porque sí que es cierto que con esta metodología tarda un poco más ya que desarrolla lo que hay detrás de esta aplicación visual, pues podríamos encontrarnos con una visual como esta, desde la cual si yo cojo de aquí y deslizo hacia arriba, pues me encuentro un móvil funcional. Ten en cuenta que al primer intento ninguna de estas aplicaciones funcionaba, pero con una segunda iteración, al decirle que me genere de forma independiente todas las aplicaciones de este simulador, pues pude conseguir que si yo clico por ejemplo en calculadora, pues tenga algo funcional como por ejemplo si clico 8 por 3, al clicar en igual pues podemos ver que hace el resultado correctamente. Además de esto también tendríamos un navegador de Safari, tendríamos también una especie de App Store, de fotos, de cámara que incluso si la uso se va a conectar por mi webcam de aquí, desde la cual yo podría sacar una fotografía o incluso un vídeo. Aparte de esto, pues también tendría otros apartados como por ejemplo el de los ajustes que podría modificar por completo, el apartado de aplicaciones de música o incluso mi propio mapa que podría tener en cuenta hasta mi ubicación, que si le doy a permitir, pues ya directamente se ubicaría y lo podríamos utilizar. Y si con esto realmente ya no hablamos de hacer aplicaciones sencillas, sino que podemos crear un proyecto por completo y conforme vayamos iterando podemos añadirle diferentes funcionalidades. Aquí hemos visto diferentes aplicaciones independientes dentro de un simulador, pero también podríamos incluirle funcionalidades como un histórico de todas las generaciones que se hayan hecho a través de nuestra aplicación, inicio de sesión o cualquier cosa que necesitemos que sea un poco más compleja de hacer. Otra función que también hice de Full Stack fue la de hacer mi propio juego. Y es que aquí, como estás viendo, yo tenía un juego totalmente funcional de esquivar objetos que realmente, como estás viendo por aquí, pues funcionaba bastante bien. Vamos a terminar ahora con la última plataforma en donde estaremos viendo 3 casos de uso rápidos. Esta herramienta ten en cuenta que es la única que no está detrás una compañía china como la de Alibaba, pero realmente me pareció muy interesante traerla aquí ya que de forma similar a las anteriores no deja utilizar su modelo de una forma gratuita e ilimitada y a diferencia de las demás también lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de restricción ni registro. Para poder ver de lo que se trata vamos a saltar a Perchance. Siendo esta plataforma de aquí, que como puedes ver tenemos un montón de modelos para poder utilizar y por mucho que haga scroll hacia abajo pues vas a poder ver que tenemos muchísimas opciones. Lo más interesante es que si yo me voy a alguna de ellas pues vamos a poder ver desde aquí cómo realmente nos dejan crear cualquier cosa de forma ilimitada, sin registro ni marcas de agua.
Yo he estado jugando con varias, pero una de las que más me ha sorprendido sería esta de aquí llamada Unsafe, ya que si yo le doy un clic desde aquí, entraríamos dentro de una interfaz que nos va a dejar generar prácticamente cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de censura. Pero aparte de generar imágenes, también tenemos una suite completa. Y para descubrirla vamos a saltar con el caso de uso número 10, en donde estaríamos viendo cómo desde esta plataforma vamos a poder subir la calidad de imágenes que nosotros tengamos. Y es que si volvemos aquí, fíjate que si clico arriba a la izquierda en estas 3 rayitas, pues me voy a encontrar un montón de funcionalidades. Una de ellas sería la de Upscale, y si le doy un clic, pues desde aquí se me habrían cargado diferentes modelos y yo subiendo cualquier imagen, como por ejemplo la de este pájaro, fíjate que realmente a mano izquierda lo tenemos bastante pixelado, sin embargo en la mano derecha tendríamos un resultado muchísimo mejor. De hecho, para poder verlo mejor, voy a ir mejorando la calidad poco a poco para que puedas ver la diferencia de todo este pájaro con una mayor calidad, y realmente, pues como podemos ver, no solamente hace un buen trabajo, sino que nuevamente lo podemos utilizar ilimitadamente. Ahora desde aquí, sobre el resultado que te haya gustado, podrías clicar en este botón para descargar y automáticamente ya lo tendrías en tu dispositivo. Vamos a saltar ahora con el penúltimo caso de uso, en donde estaremos viendo otra de sus funcionalidades que me parece muy interesante, que sería la de convertir una imagen a un prompt, para poder recrear cualquier imagen que hayamos visto y nos haya gustado. Para poder hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar arriba a la izquierda nuevamente y desde aquí vamos a seleccionar otra función como la de imagen a prompt. Así que le voy a dar un clic y desde aquí, si yo subo cualquier imagen, como por ejemplo la de este pájaro que le hemos subido antes la calidad, al haberla subido aquí y clicar en subir, pues automáticamente lo va a empezar a procesar y en teoría en menos de 10 segundos, y efectivamente han pasado en torno a 9, ya tenemos por aquí un prompt con todo tipo de detalles que vamos a poder utilizar en otras herramientas de imágenes de inteligencia artificial para hacer nuestras propias creaciones basándonos en esa. Y es que con esto, ya sea que nos queramos inspirar en el formato, estilo o elementos que tenga una imagen, ahora lo vamos a poder hacer simple. Vamos a terminar ahora con el último caso de uso, donde estaremos viendo cómo podemos crear imágenes sin ningún tipo de restricción desde esta herramienta. Para ello, volviendo a esta plataforma y desplegando las opciones, ten en cuenta que aunque no lo vayamos a ver, realmente tenemos un montón de herramientas que nos permite incluso crear vídeos, diseñar personajes y demás. Pero en este caso voy a recargar la página y aunque veas muchas opciones desde aquí, ten en cuenta que desde aquí abajo vamos a poder escribir nuestro prompt para poder crear nuestra imagen. Por ejemplo, si yo le digo aquí que me cree una estatua renacentista de una mujer desnuda, mármol blanco, anatomía idealizada, iluminación suave y estilo realista, al clicar en visualizar, pues ya esta herramienta va a empezar a procesar la imagen para que después, aproximadamente unos 15 segundos más tarde, nos podemos encontrar un resultado como este. Como puedes ver, no tiene ningún tipo de censura, aunque nosotros lo tapemos, y si sigo deslizando hacia abajo, pues me puedo encontrar en infinito un montón de imágenes que estaría creando esta inteligencia artificial. Aquí de hecho podríamos seguir bajando y ver diferentes opciones que nos puedan cuadrar. Y es que esto realmente viene genial si queremos experimentar con diferentes tipos de imágenes y no queremos gastarnos los créditos en herramientas como por ejemplo Gemini, que tienen ciertas limitaciones diarias. Más allá de crear imágenes a través de esta forma, ten en cuenta que si deslizamos arriba del todo, también vamos a poder cambiar un montón de detalles concretos que queramos en nuestra imagen, como por ejemplo todo lo relacionado con la cara, donde podemos elegir el tipo de cara, las orejas, los ojos, etc. Podemos añadir también diferentes detalles al personaje que estemos creando y en definitiva un montón de opciones que nos ayudan a detallar por completo el resultado para tener una imagen original. Sobre esta herramienta ten en cuenta que no tiene ningún tipo de limitación. Sí que es cierto que otras plataformas como Grok ofrecen resultados sin ningún tipo de limitación con una mayor calidad, pero esto es algo aleatorio, ya que normalmente te aplican ciertas restricciones que desde esta herramienta no te aplicaría. Lo cierto es que ahora estamos en un momento en donde podemos crear prácticamente cualquier cosa. Y cuando todo es posible, el objetivo y la constancia es quien decide el resultado.